lunes de la quinta semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 7 y del 9 al 13. En aquellos días, Salomón convocó a palacio en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los cabezas de familia de los israelitas, para hacer subir el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, que es Sión. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón en el mes de Taín, el mes séptimo, en la fiesta de las tiendas. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron el arca del Señor y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro con todos los objetos sagrados del culto que había en la tienda. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor al santuario del templo, al santo de los santos, a su propio lugar, bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían las alas sobre el sitio del arca y cubrían el arca y las andas por encima. En el arca se hallaban solo las 2 tablas de piedra que colocó allí Moisés en el Horeb, las tablas de la alianza que estableció el Señor con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor, de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón dijo: El Señor puso el sol en el cielo, pero el Señor ha decidido habitar en densa nube, y yo he querido erigirte una casa para morada tuya, un lugar donde habites para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 131. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Oímos que estaba en Éfrata, la encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión. Aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del reino, curando las dolencias del pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos, después de atravesar el lago, llegaron a Genesaret, donde amarraron la barca a la orilla. Apenas desembarcaron, lo reconocieron enseguida y recorrieron toda aquella región. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y aldeas, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que le dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se sanaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura de la liturgia de la palabra de hoy día, lunes de la quinta semana del tiempo ordinario, estamos leyendo el primer libro de los Reyes y todavía se nos sigue narrando la historia de Salomón, hijo del rey David, por lo tanto el tercer rey del
el pueblo de Dios, el reino de Dios, el reino de Israel. El primero había sido Saúl, el segundo el rey David y el tercero su hijo Salomón. Adelantamos ya que a partir de la muerte de Salomón, el reino unificado del pueblo de Dios, del reino de Dios, se va a dividir en dos. El reino del norte, que va a ser llamado el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. La dinastía de David continúa por el reino del sur, el reino de Judá. Nos encontramos pues con Salomón. Salomón, al que vamos a ver llevando el arca de la alianza al santuario del templo, al santo de los santos, a su propio lugar. Lo acompañaba una nube, que era la que simbolizaba la gloria del Señor que llenaba el templo. Todo esto nos está indicando, si ya para ellos resultaba grandioso esta forma como se manifestaba Dios a través de una nube y dentro de un gran misterio, sin embargo, eso no es nada con respecto a la presencia de Dios entre nosotros, hecho hombre. Y el Verbo se hizo carne, dice San Juan en su Evangelio. Primero ha dicho que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y de ahí nos saltamos al momento en que dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Más exactamente dice, y la palabra tendió, armó su tienda entre nosotros. Armó su tienda entre nosotros, levantó su tienda entre nosotros. La palabra, lo que hemos leído en la primera lectura del libro de los Reyes y todo ese suceso de la entrada del arca de la alianza al santuario del templo y cómo la gloria de Dios llenaba el templo, es un adelanto de lo que va a ser Jesucristo entre nosotros. Jesucristo también, que entra al templo, que fue llevado al templo a los 40 días de nacido. Hace poco hemos celebrado la presentación del Señor en el templo. El arca de la alianza, muchos santos y a lo largo de la historia de la iglesia, comentaristas, el arca de la alianza simboliza a la Virgen Santísima, que llevaba primero en su embarazo, en sus entrañas, esa palabra de Dios, como el arca de la alianza del Antiguo Testamento llevaba las tablas de la ley, es decir, la palabra de Dios. Ahora, la nueva arca de la alianza, la Virgen Santísima, llevaba la palabra hecha carne, lo que dice San Juan, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es llevado al templo y la gloria del Señor llenaba el templo, porque ya estaba ahí el Salvador. Tanto así que lo van a reconocer Simeón. La gloria del Señor llenaba el templo. Ya el Espíritu Santo había trabajado también en Simeón. Le había adelantado que no iba a morir hasta ver al Mesías, al Salvador. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, va a decir Simeón. El Espíritu Santo le había adelantado eso. El Espíritu Santo le impulsó a ir al templo en ese momento en que José y María llevaban al arca de la alianza al templo, a la palabra de Dios al templo. Y Simeón, inspirado por el Espíritu Santo, lo va a tomar en brazos y va a recitar aquella oración, el Nunc Dimittis. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Esta primera lectura, pues, nos invita a considerar a nuestro Señor Jesucristo presente de manera misteriosa en la Eucaristía, bajo esa apariencia de pan y vino,
a nuestro Señor Jesucristo, que se queda en el sagrario, que llena el templo con su gloria, porque Él está ahí. Dios hecho hombre está ahí. Su presencia, el Señor puso su tienda, su carpa entre nosotros, y ha querido quedarse de esa manera entre nosotros. Por eso en el Salmo decimos: levántate, Señor, ven a tu mansión. Entremos en su morada, postrémonos, que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen. Te has quedado bajo las apariencias de pan y vino para acompañarme, para escucharme. Tú nunca te niegas a escucharnos. Tú nos escuchas siempre. Por eso repetimos una y otra vez: levántate, Señor, ven a tu mansión. Y en el Evangelio, San Marcos nos sigue contando esas actividades de nuestro Señor, con esa característica que tiene San Marcos a lo largo de todo ese Evangelio. Como dicen algunos comentaristas, es el Evangelio en acción. Siempre encontramos a Jesucristo en una y otra actividad, y por eso característico es en San Marcos utilizar esos términos copulativos, es decir, por ejemplo, la palabra y, entonces, que unen una acción y otra, y de tal manera que le dan como una acción muy viva a lo que narra. Y por eso ahora San Marcos nos narra que Jesús y sus discípulos atravesaron el lago, llegaron a Genesaret, amarraron la barca a la orilla, desembarcaron y lo reconocieron. Lo reconocieron, nos dice San Marcos, lo reconocieron enseguida. Reconocer a Jesucristo, que siempre se acerca a nosotros, que siempre viene a nosotros, que siempre baja como bajó de la barca, para estar con nosotros, para estar a nuestro nivel. Se abaja para poder estar con nosotros, pero hace falta reconocerlo, hace falta reconocerlo. Y para reconocerlo hay que movernos en su ambiente. ¿Cuál es el ambiente de Jesús? La oración, los sacramentos, la iglesia, el recurso a su Madre Santísima, la Virgen María. Este es el ambiente, la escucha del Espíritu Santo. Para reconocer a Jesús hay que estar metidos en este ámbito, en este ambiente. Y donde estaba Jesús, le llevaban los enfermos. Y eso es lo que hicieron inmediatamente la gente. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. Donde estaba Jesús, le llevaban los enfermos. Hay que reconocer que todos estamos enfermos. Aún el que cree que está más sano que nadie, incluso en lo espiritual, incluso aunque sea cierto, siempre podemos mejorar. Y por eso nos dice San Marcos: de donde estaba Jesús, le llevaban los enfermos. Y decíamos: todos estamos enfermos, porque todos necesitamos a Jesús. Todos debemos ser llevados ante Él. Y le rogaban que le dejase tocar al menos el borde de su manto. Le rogaban que le dejase tocar por lo menos el borde de su manto. Esto nos recuerda a aquella mujer que tenía una enfermedad por muchos años. Había gastado todo su dinero con los médicos y no había tenido mejoría. Tenía problemas de flujo de sangre. Y aquella mujer, en su manifestación de fe muy particular, porque no se lo manifiesta abiertamente a Jesucristo, sino ella en su interior confiaba plenamente en el poder del Señor.
con solo tocarle el manto quedaré curada. Y toda la gente que lo rodeaba, y aquella mujer se abrió paso y logró tocar el manto del Señor. Y efectivamente quedó curada. Aquí también le rogaban que le dejase tocar al menos el borde de su manto. Ahora le podemos tocar a Él, podemos recibirlo, podemos alimentarnos de Él. Él sigue entre nosotros. Él, Jesucristo, es nuestro alimento, nuestra fortaleza, nuestro consuelo. Es el amigo que nunca falla. Es Dios entre nosotros. Los que lo tocaban se sanaban, dice San Marcos. Y volvemos a insistir, tocar a Jesús, pero también dejarnos tocar por Él. Que toque nuestro corazón, porque se puede endurecer. Que toque nuestra alma, porque se puede oscurecer. Que toque nuestro orgullo, que toque nuestras soberbias, que nos salve. Todas estas lecturas nos invitan a fijar nuestra mirada en Jesucristo, Dios hecho hombre, que ha querido quedarse entre nosotros de la manera más humilde como es bajo las apariencias de pan y vino, que ha querido llenar nuestros templos, nuestros sagrarios con su presencia y andar junto a nosotros. Ha querido quedarse para que lo toquemos y también para ser tocados por Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.